cuestión tecnológica que estamos empezando a trabajar. Muchas veces no la logramos con plenitud, porque bueno, a veces se necesita actualización de distintos dispositivos y son cosas de la tecnología. ¿Se acuerda que hoy hablamos perfecto con Lucas Arias, que es especialista en inteligencia artificial, y el primer programa con Lucas, que así todo se dedica a este tema, también tuvimos problemas, hubo que cambiar de dispositivo y bueno, retomamos la nota. Nicolás, es un gusto poder hablar con vos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día y bueno, igualmente, perdón por la demora, pero había algunos No, problemas. no, por favor, vos sabés que esto suele pasando y para mí es un desafío grande el tema de empezar a implementar todo este tipo de mecanismos, pero bueno, de a poquito lo vamos sorteando y vamos mejorando encuentro tras encuentro. Este es el séptimo recién y yo, antes de que vos entres, decía que bueno, que quería hablar con vos, que vos me habías dado una ayuda muy importante en recomendarme material en mi trabajo de la licenciatura, de la tesis de la licenciatura de Historia, en materia de energía eléctrica de la Ciudad de La Plata, del alumbrado eléctrico de la Ciudad de La Plata, pero que bueno, que vos venís trabajando hace muchísimos años desde el punto de vista de la investigación de la historia de la Ciudad de La Plata, de la divulgación a partir de libros, de charlas y de un montón de cosas más. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te vincula a vos la historia o cómo te empezaste a vincular entre la historia de la Ciudad de La Plata y todo este trabajo que apasionadamente le estás dando? Yo me vinculo en realidad como platense, nada más que eso, porque en algún momento se despertó una curiosidad por conocer la historia de mi ciudad, ya que, no sé, es algo que no se da en las escuelas, que por ahí no te inculcan tanto en tu casa, entonces, no sé, arranqué queriendo saber por qué tiraban fuegos artificiales los 19 de noviembre en Plaza Ah, Moreno y, y quién era ese señor Dardo Rocha, que era el nombre que llevaba mi escuela. Entonces, por ahí esas cosas que por ahí hoy son básicas, pero uno no sabe, me despertaron mi curiosidad porque sentía como una falta de identidad con mi propia ciudad donde yo había nacido y vivo. Entonces, uh-huh. bueno, ahí fue que arranqué y por simple curiosidad, como soy muy lector, me interesa todo el tema de los libros, me puse a leer y empecé a encontrar un montón de historias que me llamaron la atención que yo desconocía totalmente. Uh-huh. ¿Cómo calificarías, a ver, la situación de los platenses, de todos nosotros en relación a la historia de la ciudad? Digo, ¿es algo que habitualmente practicamos o como que vivimos en una ciudad y desconocemos mayormente nuestra historia? Sí, creo que se desconoce bastante. Igual dentro de todo la gente tiene cierto arraigo por decir La Plata tiene cada 6 cuadras una plaza o Mm, tiene muchos edificios que se llaman Dardo Rocha, mm, pero la gente, qué sé yo, en el apuro del trajín cotidiano y muchos que no son de La Plata, entonces vienen, estudian y se van, digamos, no tienen tiempo para pararse a recorrer museos, a estudiar la historia de la ciudad. Entonces eso es medio un desafío, ¿no? No tanto mm, por ahí leer, pero sobre todo en el día de hoy que tanto con las redes sociales la gente vive apurada, no tiene ni tiempo para leer. Entonces, por ahí le creen más a lo que te dice un TikToker que a lo que dice alguno que estudió o que hizo un trabajo de tesis sobre un tema. Entonces eso es medio un desafío. La gente no tiene mucha cultura en ese sentido y me parece una pena porque después ahí se ve un poco la falta de identidad y la falta de arraigo con la ciudad de La Plata. Yo siempre digo en el vandalismo, mm. por ejemplo, cuando vos estás Claro, vandalizando claro, el claro, monumento a una persona, si supieras lo que esa persona hizo para claro, merecer el exacto. monumento, no Ajá. lo estarías haciendo. Pero bueno. Claro, qué interesante. Y digo, pero bueno, vos igualmente le encontraste una vuelta muy interesante para acercar la historia a la vida cotidiana, digamos, porque por ahí muchas veces empezás desde una curiosidad histórica y cuando la gente entra a esa curiosidad empieza a ver ya una ramificación más grande de cuestiones históricas y medio que uno se entusiasma, se acerca, se vincula, ¿no? Claro, bueno, a mí me pasaba, por ejemplo, de que cuando estudiaba una historia y quería saber qué había ocurrido y cómo, agarraba la bicicleta y me iba hasta ese lugar para ver el lugar, por ejemplo. Entonces es algo que trato de hacer en mis libros, de poner direcciones exactas, de poner nombres y Mm, apellidos, de poner fechas, para que la gente sepa, por ahí pasás, le digo, pasás por esta casa, vos sabías que acá vivió Ernesto Sábato, no sé, por decir a alguien. claro. Capaz que hoy la casa no te dice nada, Mm, pero la gente conoce el nombre. El otro día de una charla, por ejemplo, y a propósito puse una foto de Borges con su esposa, que era de Ringelet,
y no les dije quién era ese señor. Todo el mundo lo conocía, obviamente, pero nadie Mirá sabía que vos. la esposa vivía en Ringelet, que después estuvo en Diagonal 80 y que fue su primera esposa antes de María Kodama. Entonces, bueno, esas cosas por ahí que uno en el día a día pasa y no se entera, yo trato de ir un poco más despacio, de ver bien los detalles y de investigar y tratar de traer al día de hoy, a la ciudad de La Plata del día de hoy, todas estas cuestiones históricas y curiosas que tiene de lugares donde han ocurrido por ahí algunas cosas buenas y otras malas. Antes de ir yo te dije, busquemos tres temas, o buscar tres temas que a vos te interesen como para poder compartirlo, pero antes de ir a eso no me quiero olvidar de preguntarte sobre tus libros. ¿Nos podés mencionar, el último creo que fue uno de Tolosa o hubo uno después de ese? Sí, sí, en Tolosa hice dos libros, uno que es de mi autoría y otro que yo hice de editor, pero los textos no los escribí yo, sino los vecinos. Ujú, ujú. Y después hubo otros previos, ¿no? Más vinculados con la ciudad en general. Claro, fines de 2015 y en 2018 publiqué los dos tomos de Misterios de la Ciudad de La Plata, que fueron mis primeros libros, y el de Tolosa fue el tercero y último en 2021, en la pandemia. Ujú, perfecto. Bueno, Nicolás, yo te dije eso, buscá tres temas que a vos que por alguna razón hoy tengas ganas de hablar de ellos. Y vos elegiste tres temas. Mm. Empezá si querés por el primero. Vos me dijiste algo del cementerio de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, porque el tema de los cementerios a mí me pasa, cuando voy a algún pueblo, a alguna ciudad, siempre me gusta recorrer porque tienen mucho de historia, de arquitectura, de patrimonio. Mm, Y acá en La Plata muchos conocen el cementerio que está ahí al fondo de Diagonal 74, también se hacen visitas guiadas, pero muchas personas no saben que La Plata tuvo e incluso tiene otros cementerios, y eso siempre llama la atención, ¿no? Uno ve las películas de terror, que no está bueno hacer una casa arriba de un cementerio, y claro. acá en La Plata, por ejemplo, la casa de gobierno de ahí en frente a Plaza San Martín se empezó a edificar y cuando estaban cavando los cimientos vieron que había restos humanos. Se dieron cuenta que no eran de los europeos, sino que eran de nativos americanos que habían habitado esa zona y mucha Mm, gente empezó a hablar de que si era un cementerio esa región, si tenía que ver la maldición de los gobernadores con que hayan encontrado huesos humanos abajo de este edificio. Pero ujú, bueno, esto fue algo que pasó y lo mismo, por ejemplo, en la zona de Tolosa, porque yo soy de ahí y me pasaba que mucha gente me decía que por una zona del Churrasco encontraban huesos humanos cuando abrían una calle, cuando pasaban una cloaca, cuando hacían un pozo para una casa o una pileta. Entonces investigué y encontré que ahí había funcionado un cementerio que en realidad en ese entonces La Plata no existía, era un cementerio de Ensenada que estaba en Tolosa porque era una zona un poco más alta y Ensenada, que había tenido dos cementerios y se habían cerrado, había tenido que hacer uno de emergencia al frente al Camino Blanco, no el Camino Rivadavia, cuando fue la epidemia de fiebre amarilla. Que ese se encontró, porque estaba al lado de un basural, encontraron un montón de huesos humanos ahí, pero después terminaron haciendo este de Tolosa, que era uno chiquitito de 1 hectárea, que estaba en 525 y 118 más o menos, que de hecho a esa calle la llamaban la calle de la amargura, hay una placa todavía, que si quieren verla está en 528 y 118, que esa placa la colocaron porque por allí iban los cortejos fúnebres que llevaban mm, a los difuntos y a todos los familiares al cementerio, que ya te digo, era un cementerio de 1 hectárea, pero tenía bastantes sepulturas, estaba dividido en dos entre católicos y protestantes, y se sí. hizo bastante conocido, no cuando estaba en funcionamiento, sino cuando lo estaban clausurando, porque encontraron que uno de los cuerpos que llevaban de este cementerio al de La Plata, que fue inaugurado en 1887, se había momificado, y bueno, se empezó a hablar de la momia de Tolosa, eso por ahí da para otra historia, pero está en mis libros. Y Sí. no, iba a decir que esta persona que falleció, que la Mm, encontraron en el cementerio de Tolosa y la llevaron al cementerio de La Plata, ya había estado antes en otro cementerio que era el cementerio de Melchor Romero. Que ahí ya tenemos otro cementerio más en otro el barrio. más. Claro, en el barrio de Ujú, Melchor Romero, junto al hospital Alejandro Korn, como mm, era un hospital para enfermos contagiosos y no sí. querían, obviamente, transitar con un cadáver de alguna persona que tenía algo que se podía contagiar, los enterraban ahí mismo en el fondo del hospital. Entonces, este muerto estuvo en 3 cementerios Mirá diferentes. vos, increíble, debe ser único casi prácticamente. Pero ahora yo te vinculo más con el tema de la gobernación, porque vos fíjate que es con el que empezaste. Dijiste que empezaron a hacer la casa de gobierno ahí frente a la Plaza San Martín.
encontraron restos humanos que, bueno, obviamente era previsible que cosas así pasen de alguna manera. Y enseguida me dijiste la maldición de los gobernadores. Claro, es cierto, La Plata tiene esa fama, ¿no? De la maldición de los gobernadores, porque después de que Dardo Rocha no pudo suceder a Roca, digamos, quedó esa cuestión. Se generaron tantos comentarios o tantos mitos en función de eso, de ese cementerio ahí. Y en su momento dio que hablar bastante. De hecho, algunos decían que había que excavar la zona de la plaza porque podía haber más restos humanos allí. Eh, pero igual, este es un tema para discutir. Por ahí un antropólogo te podrá decir mejor, pero estas culturas por ahí no tenían la cultura que tenemos nosotros del enterratorio, del cementerio, del Claro. camposanto. Bueno. Entonces, no es tan fácil decir que realmente estaba en un cementerio como ha aparecido, por ejemplo, en la costa de Berisso, que se han encontrado excavaciones llenas de restos Sí. humanos. En este caso, capaz que era un caso fortuito que se halló un resto humano, pero bueno, la gente siempre habla y todas estas cosas que pasan lo vincula con la maldición de los ganadores por el hecho de estar justo arriba la casa de gobierno, ¿no? Lo mismo cuando se hablaba de una historia de una niña que era un fantasma que estaba en las escalinatas del edificio, también todo el mundo lo vincula con la historia de la maldición de los gobernadores, que es una historia que viene desde la fundación de la ciudad de La Plata, que diría que es el primer mito urbano que tiene nuestra ciudad. Ella de la línea es dentro de la gobernación. También hubo algo en el pasaje de Dardo Rocha, ¿no? Claro, sí, toda esa zona en realidad, como antiguamente transitaba el ferrocarril por Diagonal 80 hasta lo que hoy es el pasaje, hubo muchas muertes, ¿no? Muchas muertes trágicas. Yo cuando investigaba en los diarios, sobre todo en los diarios muy antiguos, era bastante habitual, porque pasaba el ferrocarril, no había buena Claro, iluminación, ni siquiera había una barrera o una... Al principio no había ningún tipo de contención para que los peatones no cruzaran, ¿viste? Entonces por ahí alguno que estaba distraído, que estaba borracho, tenía el accidente y fallecía. Entonces, ha habido bastantes casos y en el pasaje cada tanto me ha pasado ir a investigar o a charlar y los que están ahí de guardia de seguridad, como ya me conocen, ellos me contaban, sí, que han pasado cosas raras de noche, que escuchan sonidos, que escuchan voces o medio espeluznantes, están ahí de noche en el pasaje. y sí, sí, no, sobre todo cuando uno, sí, para los que no son acá de La Plata, el pasaje de Dardo Rocha, antes de ser el Centro Cultural de ahora, tuvo fue correo, fue una estación de trenes, digo, tuvo varias funciones antes, es un edificio enorme, y obviamente si uno está de noche, puede llegar a escuchar ruidos de toda naturaleza, sobre todo también porque son edificios viejos, bueno, toda esa cuestión, ¿no? Y a ver, Nicolás, después vos me dijiste, está bien, por un lado tenemos los cementerios, todos estos antecedentes, si se quiere, al conocido de Diagonal 74, pero después, esta es una ciudad relativamente nueva y vos me agregaste ahí un tema, que es el hallazgo o la posibilidad de hallazgo de animales prehistóricos, ¿no? Y eso también es un dato importante. Uh-huh. Claro, sí, porque mucha gente no sabe que se hayan fósiles bastante seguido acá en La Plata, pero es algo que ocurre en Buenos Aires, en muchos partidos de la provincia, porque los suelos, algunos suelos de acá de la provincia, vos excavás un poco y tenés yacimientos de 300.000, 500.000 años quizás, no Claro, de la puede ser. época de los dinosaurios como en la Sí, sí, sí. Patagonia, pero sí son bastante antiguos. Eh, Y pasó, como te decía, cuando se empezó a construir La Plata encontraron estos restos humanos, pero cuando se empezó a construir el puerto de La Plata, en toda la zona desde la 122 hasta el río, eso antiguamente era la antigua costa del río de la Plata, ¿no? claro, claro. Las aguas llegaban hasta hoy lo que es el Paso del Bosque, la 122. De a poco el río se fue retirando y ahí han quedado un montón de restos de animales. Por ejemplo, como te decía, cuando se hizo el puerto, se han hallado varios fósiles y cuando se hizo la mayoría de los edificios acá en La Plata se encontraron, por ejemplo, en la legislatura se han encontrado fósiles, en la excavación del Teatro Argentino, que tiene bastantes subsuelos, creo que son 3 subsuelos, ahí se encontraron gliptodontes, mirodontes, perezosos gigantes, un montón de yacimientos. No se encontraron los famosos túneles que siempre se dijeron que estaban ahí, pero bueno, aparecieron un montón de fósiles y de hecho se había hecho un mirador todo de madera que la gente podía ir a ver cómo se excavaba porque fue bastante grande el pozo que se hizo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hay canteras para la zona sur de La Plata que han aparecido unas cuantas cosas. A veces íbamos con mis amigos y hallábamos.
Y también me acuerdo cuando estaban haciendo el Estadio Único, porque ahí tuvo que intervenir la policía, ¿no? Porque viste que muchos creen que cuando encontrás un fósil te frenan la obra, entonces hay un tema bastante controversial con eso, que algunos constructores no quieren llamar al museo o a los arqueólogos o a los paleontólogos. Y en el caso del Estadio Único, los de la UOCRA que estaban ahí trabajando se habían metido en la camioneta varios restos de, creo que era un milodonte, y se los llevaron a su casa. Cuando el Museo de la Plata se enteró, tuvo que ir ahí a la casa de esta gente a confiscarle todos los fósiles. Claro, a tratar de rescatarlo, claro, exactamente. Claro, porque todo esto es patrimonio provincial. Es patrimonio provincial y además, bueno, por lo menos en muchos países, incluso hay países que reclaman cuestiones de esa naturaleza a otros cuando por ahí hay tráficos de este tipo de cosas que suelen darse. No obviamente en este caso, seguramente habrá sido, no sé, alguna picardía o alguna curiosidad o qué sé yo, pero digo, habitualmente pasa eso, de que se encuentran cosas que reclaman por otros países, y es un lío bárbaro. Eh, Todos esos hallazgos, ¿dónde terminan? ¿En el museo acá, en el Museo de Ciencias Naturales? Sí, sí, todo eso termina en el Museo de Ciencias Naturales, ahí en el Paso del Bosque, Mm, que sí, hay mucho tráfico, como vos decías, por ahí uno dice, bueno, pero esto lo encuentran todo el tiempo, la verdad, si uno se lleva esto no pasa nada, pero pasa porque algunos de los hallazgos que se han encontrado acá en La Plata, como ser esto del teatro argentino, el gliptodonte que se encontró ahí es el más antiguo y creo que el más, no, el claro. más antiguo, el más Ah, grande que se conoce en todo el mundo, entonces es un hallazgo importante. Lo claro. mismo yo tenía un profesor en la facultad que una vez nos contó que le había encontrado acá en el Hospital San Juan de Dios, cuando se hizo Mm, la excavación para el edificio, el hospital que ahora está ahí cerca del cementerio, en realidad funcionaba donde está ahora el Hospital San Martín, ahí en 1 y ujú, 70. sí. Cuando estaban excavando ahí encontraron huesos que no le dieron importancia, los llevaron al museo, los guardaron, y este profe mío los agarró para hacer su tesis como 60 o 70 años más tarde, y Mm, determinó que eran de un oso y determinó que ese oso era el oso más grande del planeta, el más grande que impresionante, existió en la historia increíble. del planeta, y que vive acá en La Plata, se han encontrado acá en La Plata y en Berisso nada más. Son datos que uno por ahí no los tiene en el día a día y que, bueno, que llaman mucho la atención, por lo menos a mí me lo están llamando, me llama mucho la atención todo este tipo de estos hallazgos, ¿no? Sobre todo, uno dice, bueno, es una ciudad relativamente nueva esta, cosa que es cierto, pero cuando empieza a mirar por abajo, se encuentra parte de la historia nuestra como humanidad, incluso antes, ¿no? Antes de que existiéramos todos nosotros. Ujú. Y ahora, como tercer tema, vos estuviste investigando otra cuestión que tiene que ver con un envenenamiento o con un suicidio. Sí, sí hubo una cosa medio rara. Yo en mi segundo libro hablé de algunas de estas cosas que te estaba contando ahora, como ser lo de los fósiles, lo de la prehistoria, pero también hablé Mm, de casos policiales, tratando de divulgar algunos casos policiales poco conocidos, ¿no? Sobre todo los más antiguos. Y me llamó la atención un caso, fue un envenenamiento que ocurrió a principios del siglo pasado, claro, sí. de un militar francés bastante conocido en ese momento porque había estado trabajando con el Perito Moreno en el tema de los Mm, límites con Chile. mm, Y él vivía acá en La Plata, estaba acá en La Plata con su esposa, con sus hijos, y vivía también con un amigo de la familia que era el hijo del fundador de Necochea. ujú, Y bueno, este hombre cuando vuelve de la cordillera se entera de que al parecer este hombre que vivía en su casa, que era un amigo de la familia, medio que, como se dice, le había tirado los galgos a la señora, ¿viste? Medio que se le había claro, claro. aprovechado, claro, aprovechando su ausencia por varios meses de viaje, medio que se propasó. Entonces él, cuando vino acá, le dijo, mira, esto no puede seguir así, quiero que te vayas de mi casa. El hombre este no quería saber nada. Bueno, digo, bueno, hagamos las paces, le pidió. Vamos a tomarnos una cerveza para hacer las paces. Entonces, bueno, le pidió a la sirvienta que fuera a comprar un par de cervezas. Y cuando estaban tomándolas en su casa, dice que el militar este se empezó a sentir mal, medio descompuesto. El otro hombre también se empezó a sentir mal. Con el correr de las horas fue empeorando, con vómitos, con diarrea. Dice que estaba bastante mal. Para cuando llamaron a la policía y lo llevaron al médico, ya no había nada que hacer, había tenido un envenenamiento y falleció creo que esa misma noche. Este hombre se llamaba Maurice Barouil Mm, y
era bastante conocido acá en La Plata, entonces despertó un montón de sospechas que había pasado. Algunos dijeron que era una sustancia que usaban para lavar los vasos, que había quedado en el vaso y por eso se envenenó. Otros dijeron que era la cerveza que estaba mal preparada y tenía hongos y bueno, que por ahí había sido algún tóxico del hongo, pero al final determinaron unos científicos químicos que en realidad le habían colocado colchicina, que es un veneno en grandes dosis, en pequeñas dosis se usa para tratar la gota y bueno, no tardaron mucho en dar con el que había sido el culpable. Acusaron a la esposa y al hombre este que se llamaba Antonio de la Plaza y hasta el final creo que a los 2 días de la Plaza terminó confesando que él había sido el culpable, que es como quería quedarse con su esposa y este hombre no quería y de hecho le dijo que se iban a mudar de La Plata para que él no los viera más. Le puso ese veneno y el hombre murió envenenado y con cerveza. Y creo que fue la cuadra de 59, 3 y 4, ahí por donde está y Pensa. Mira Que, vos. sí. Y como esas hay casos policiales así muy importantes para la época, seguramente ha habido muchos, ¿no? Uno por ir repasando diarios del momento encuentra cuestiones así bastante llamativas, significativas, que invitan a seguir investigándolas un poco más, ¿no? Claro, sí, yo me di cuenta que la gente recuerda los casos que vivió, los que se acuerda de haber leído en su casa, en el diario, ¿no? Qué sé yo, mi abuelo siempre me contaba del griego este que había hecho empanadas con su cuñado, que lo había descuartizado, que después, bueno, eso, lo de las empanadas fue medio un mito, pero sí ocurrió y eso fue en la década del 60. Ujú. Entonces, a partir del 60 o del 50 la gente se acuerda, pero después no hay muchas personas que tengan 100 años y que se acuerden lo que pasó en la década del 30, del 20. Y yo traté de rescatar algunos de esos casos. El del caso Barwood fue bastante conocido. De hecho, un director de teatro acá de La Plata escribió un libro porque era su Ah, mira vos. bisabuelo. Se escribió un Ah, libro mira que se vos. llama Inhumación, se llama el libro de Nelson Malach, Ujú. y está bastante bueno porque él dice que no solamente trató de reconstruir el caso de su bisabuelo, de qué le había pasado, sino que trató de contactar a los descendientes del asesino para ver qué sabían ellos del caso. ¿Y lo Entonces, consiguió? bien. Sí, sí, lo consiguió por las redes sociales, se contactó con los descendientes de la plaza, y entonces estaba los descendientes del asesino con los descendientes del asesinado ahí charlando. Ujú. Cosas que pasan acá nada más, porque la verdad que, y todo un trabajo también de este director de teatro, de empezar a tomarse justamente el trabajo de empezar a contactar para para reconstruir una historia, ¿no? Sí, sí, Que bueno, para reconstruir la historia familiar, porque a veces cuando ocurren estas muertes trágicas, suicidios, asesinatos, la familia medio que no quiere hablar, ¿no? Entonces uno sabe poco de eso. En este caso justo ujú, salió en los diarios, salió en las revistas y mucha gente lo pudo conocer por eso. ujú, perfecto. Bueno, Nicolás, ha sido un placer tener este contacto con vos. La verdad que tenía ganas de hacerlo porque eh, hay cosas en la historiografía de La Plata que no muchos la estudian y le dan el tiempo que le das vos, ¿no? Y la pasión y el trabajo. Como curiosidad, ¿cuánto tiempo le estás dando a buscar cosas de la historia de La Plata? Y yo te diría que bastante, ponele que debo pasar unas 8 horas por semana buscando. Ahora estoy yendo casi todas las semanas a algún archivo, a hemeroteca, viendo de otras bibliotecas de otras ciudades para ir y buscar, ¿no? Cuando puedo. También en internet hay mucho digitalizado, desde la pandemia se ha digitalizado bastante, Mm, pero te lleva mucho tiempo. Sí, a veces pensaba eso, ¿no? Muchos te preguntan cuánto tardas en escribir un libro, pero en realidad es la búsqueda de información claro. Ah. y leer todo eso y transcribir todo lo que buscas, creo que al final de cuentas te lleva el 80% del tiempo y por ahí uno no lo valora, porque yo digo, si me dan todos los datos ya masticados, en 2 meses te hago un libro, pero tenés que encontrar un montón de datos. No, no, el trabajo de investigación es realmente importante. Yo me di cuenta cuando se me ocurrió de empezar a investigar sobre la iluminación y el alumbrado público de La Plata, que la verdad tardé un año en en buscar material, en ir a las fuentes, en chequear con otras, en ir a otras ciudades que por ahí había encontrado algo muy chiquitito que me podría ayudar, en todas las cosas que vos me facilitaste y me simplificaste el camino para avanzar por una dirección o la otra. Digo, a veces por ahí se desconoce
lo que significa investigar, ¿no? Y uno tiene que empezar a darle una dimensión mayor a la cosa. Sí, no, tal cual, porque hoy la gente piensa que todo buscando en Google lo vas a encontrar y no es así. Claro, en Google empiezan a encontrar lo que ya alguien investigó y se tomó muchísimas horas para hacerlo, muchísimo tiempo y bueno, muchas veces la investigación es algo solitario, ¿no? Uno trabaja de manera solitaria muchas horas y bueno, pero uno lo hace con gusto, me da la sensación, y vos lo estás haciendo con gusto porque 2x3 te veo que apareces en algún lado o en el otro renovado, con nuevas cuestiones. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos y esperemos poder tener otra charla así para seguir aprendiendo de la historia de nuestra ciudad de La Plata. Dale, bueno, cuando quieras y bueno, muchas gracias a vos por el espacio, que siempre está bueno tener lugar para difundir la historia de la ciudad. Buenísimo, Nicolás, te mando un abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Dale, bueno, igualmente nos vemos. Hasta luego.